Buenas tardes. Es un especial honor para mí y un especial gusto para el Instituto de Estudios Peruanos contar con la presencia de ustedes para la presentación de este libro. Aquí no hay ventanilla, la burocracia de la calle en los programas sociales. El libro es producto no solamente de dos investigaciones coordinadas, elaboradas en conjunto en realidad en el Instituto de Estudios Peruanos, sino que es el producto de estas investigaciones que ganaron un concursos para investigadores jóvenes del instituto dentro de su programa institucional, y entonces pues es como la culminación de un trabajo que el instituto ve como muy propio, muy colectivo, muy inspirado en los objetivos mismos de la institución, que para su programa institucional se planteó poner a debate, revisar los problemas, los temas vinculados a las relaciones Estado y sociedad en el siglo XXI, en el país o en el Perú de ingreso medio, ahora pues creo que estamos cumpliendo con este libro, este encargo que nos dio el colectivo del instituto, ¿no? Poner a discusión qué ha cambiado en el país, más allá de los relatos sobre periodísticos o qué sé yo, hacer investigación sobre cómo es el país ahora, después de 20 años de ajuste estructural, después de 20 años de crecimiento económico y de predominio empresarial. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo son sus relaciones? Este es el tercer libro. El primero fue el libro de Ludwig Huber, que puso en discusión la nueva clase media, de Construyendo el Rombo, es el sugerente título del libro. El segundo lo hemos presentado hace muy poco, de Álvaro Gálvez y Álvaro Grompone, que se llama Burócratas y Tecnócratas, y ahora tenemos el gusto de presentarles este libro. El grupo de autores es grande, todos son jóvenes vinculados al instituto. Diego Serna es licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, investigador joven del IMP. Sus temas de interés son el estudio de la ciencia y la tecnología y el análisis del discurso. Creo que él tiene un aporte particular en análisis de discurso. Luis García es licenciado en Ciencia Política por la PUC, también investigador joven del IEP, donde se ha desempeñado como analista del proyecto Municipio al Día. Sus temas de interés son capacidad estatal, gobiernos locales, la implementación de programas sociales. También politólogo de la PUC es Félix Puemape, tercer autor, desempeñado como investigador joven del IEP. Actualmente es analista del proyecto Parlamento Abierto de ESAN y la consultora 50+1. Le interesan más temas de economía política y desarrollo institucional de gobiernos subnacionales. Más bien sociólogo de San Marcos es Mauricio Rentería, otro de los autores. Se desempeña y actualmente sigue desempeñándose como investigador joven del IEP con temas de interés sobre desigualdad, estratificación social y la sociología de la sexualidad. En este momento está desarrollando junto con otros jóvenes un proyecto sobre estratificación y desigualdades, clases altas en el país. Está Paolo Sosa, que no está en este momento con nosotros, está haciendo un doctorado en British Columbia, pero él es licenciado de Ciencia Política de la PUC, y es el coordinador de país del proyecto Variety of Democracy. Lucila Rosas, licenciada en Ciencia Política de la PUC y magíster en Sociología por la Universidad de Ámsterdam, Bilbao
y el University College de Dublín. Sus temas de interés son estudios de pobreza, marginalidad, género, innovación social y salud mental. He querido presentarlos a todos, es un grupo diverso, todos trabajaron juntos, fue un esfuerzo muy interesante. Dos grupos hicieron como que estudios más precisos y luego se juntaron para sacar las conclusiones colectivas. Entonces es un libro muy, en muchos sentidos muy colectivo. Ha inspirado y se inspira en las discusiones de lo que era nuestro grupo de trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos, donde ponemos a discusión textos teóricos para renovar también la discusión en el país. La presentación hoy día estará a cargo de dos profesionales de primera línea. Está Romeo Grompone, sociólogo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay, investigador principal del IEP y profesor principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y que de casa, pero como una visión más de fuera del instituto, le hemos pedido a Norma Correa, magíster en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics y licenciada en Antropología por la PUC. Norma es profesora e investigadora del Departamento Económico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y es especialista en temas de protección social, desarrollo socioeconómico e interculturalidad. Eso dicho y reiterando el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad muy claramente institucional del IEP, le dejo la palabra a los comentaristas y luego al final en nombre de los autores va a hablar Luis García. ¿Romeo? Digo, habíamos quedado con Norma, vamos. Bueno, okay. Bueno, gracias, profesor. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos y por supuesto, bueno, gracias a los colegas y amigos del Instituto de Estudios Peruanos por invitarme a compartir este momento con ustedes. Siempre es una ocasión de celebración estar en la presentación de un libro, ¿no? Todos sabemos un nuevo libro, pero detrás de este libro hay horas de esfuerzo, seguramente amanecidas, energías, ilusiones, expectativas y yo creo que es positivo celebrar este libro por varias razones. La primera, porque como ha señalado Marisabel Remy, esto es fruto del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Una ocasión, digamos, una oportunidad que tienen los jóvenes investigadores del instituto para poder realizar investigaciones basadas en trabajo de campo y poder publicarlas, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, entre otras cosas, porque, como sabemos, aquí en el Perú financiar ciencias sociales es difícil, la política pública por alguna razón no nos considera sujetos de relevancia de financiamiento y que hay esta posibilidad dentro del IEP es realmente destacable. Y destacable también porque esto es un libro que, digamos, es una línea, ¿no?, de producción dentro del instituto que nos ayuda a entender qué es lo que realmente pasa con la atención de la política social en el terreno. Ahí veo, por ejemplo, Ludwig, ¿no?, que está sentado muy solapamente en el fondo, pero sabemos, pues, Ludwig, que tu trabajo del año 2009 con Patricia Zárate y colegas, ¿no?, un aporte pionero para entender cómo los programas de transferencia monetaria operaban en el terreno y que han inspirado a muchas personas, entre ellas yo, a continuar esta línea de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera decir es destacar este libro como fuente de no solamente de información, que sobre eso hablaremos después, sino sobre todo como fuente de inspiración, ¿no?, para nuevas generaciones de investigadores que justamente se interesan en mirar la relación del Estado y la sociedad desde el ámbito de la política social y específicamente de los programas sociales. Ahora, ¿por qué esto es importante, no? No solamente porque son temas que me apasionan, ¿no?, sino porque, a ver, básicamente por lo siguiente, son temas que en general han sido poco trabajados desde una perspectiva sociopolítica, que necesitamos a gritos. ¿Por qué? Primera razón, porque si nosotros tomamos una perspectiva para entender a las políticas públicas, las políticas sociales, piensen ustedes en su sector favorito, educación, salud, pobreza, ¿no? No solamente como instrumentos técnicos normativos,
sino como instrumentos culturales, desde los cuales se ejerce poder, pero también se ejerce una visión de cambio social direccionado, ¿no? Es absolutamente relevante y pertinente comprender qué tipo de situaciones están generando estos programas en el terreno. Ahora, aquí viene una segunda idea que quiero compartir con ustedes. Si nosotros hacemos una revisión de literatura, nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto que hay un acervo importante de estudios cualitativos sobre estos temas, siguen estando en minoría. El registro dominante, ¿no?, de la política social es el registro de la economía, ¿no? Y eso no es que sea ni bueno ni malo. Yo quiero mucho a mis amigos economistas, los quiero tanto que me meto en algunos puntos. Y eso no es que sea ni bueno ni malo, sino que ¿qué es lo que sucede? Ha tendido, pienso yo, a colocar nuestra óptica en un lado de la cancha, para estar con las metáforas, digamos, deportivas que están ahora, que vamos al mundial. Entonces, ese lado de la cancha es el mundo de los resultados de impacto, ¿no? El mundo de, digamos, evalúa el programa social en función a lo que me dice su matriz de resultados, cumplió o no cumplió los indicadores, movió o no movió esta cifra. Eso es importante, pero no es lo único. Y no es lo único porque hay justamente esta otra esfera donde este libro es un aporte muy certero, donde se juega al final del día, y yo creo que los resultados a largo plazo de la política social, y es cómo finalmente estos programas sociales, sean cuales sean sus objetivos y sean cuales sean sus resultados, están transformando la forma como la ciudadanía se vincula con el Estado, la forma como los ciudadanos en pobreza son considerados por su entorno, y esos entornos pueden ser vecinos, autoridades, funcionarios, en fin. Entonces, esto es fundamental porque nos lleva a mirar el mundo de los efectos socioculturales, institucionales, de la acción de los programas sociales, de la acción de los programas de lucha contra la pobreza. Y ustedes dirán, esto, bueno, ¿para qué? Eso es bien bonito para los antropólogos, para los sociólogos, para los politólogos. Esto tiene un tremendo valor para la gestión pública también, que a veces es subestimado, ¿no? En este mundo de los efectos socioculturales e institucionales, donde no solamente se va a jugar de una manera la sostenibilidad de los cambios de comportamiento de los programas sociales, sino finalmente si es que se han asentado el tipo de cambio de comportamientos que el Estado quiere promover, ¿no? Benevolentes, a favor del desarrollo. Ahora, dentro de este marco, digamos, general que estoy tratando de colocar dentro de este, digamos, poco tiempo que tenemos, quisiera hablarles un poco más sobre ya específicamente cómo este libro contribuye a avanzar en esta dirección que les he mencionado, ¿no? La presente publicación que estamos comentando el día de hoy, ¿no?, nos presenta dos estudios de caso. Uno de ellos está vinculado al funcionamiento del sistema de focalización, que es tremendamente poderoso, quizás uno de los instrumentos más poderosos de la política social que a veces no se les presta suficiente atención. ¿Y por qué? Porque es a través del sistema de focalización que el Estado se pone de acuerdo quién es el pobre elegible para la acción estatal, ¿no? Y algo que quiero destacar de este digamos, primer componente del libro que está referido al CISFO es que yo veo acá dos virtudes, ¿no? Una primera virtud tiene que ver con el hecho que el equipo de investigación ha tomado cuidado a la interpretación y registro de las rutinas, ¿no? Bajo el reconocimiento que la normativa no es solamente aquella que está en el papel, sino es finalmente lo que la gente buenamente interpreta y lo que buenamente sucede. Motivo por el cual han hecho algo importante, han hecho una estrategia de mirar por 20 días, ¿no? Una ULE, que es una unidad local en un municipio ciudad donde se realizan estos registros, y eso yo creo que tiene un valor interesante, tanto para los académicos, sino también para los gestores y las personas que están diseñando en la política. ¿Por qué? Porque justamente revela el enorme poder que tiene el operador local. Ahora, no es un poder descabellado, está todo muy normado, está todo muy establecido, pero finalmente es, si quieren ustedes, el poder de las pequeñas decisiones, en la forma como lleno cierta ficha, en la forma como trato a cierta persona, que en la sumatoria terminan siendo significativas. Ahí yo veo un valor importante. Otro valor importante que le veo en este capítulo dedicado al CISFO es que presenta, ¿no? Y ahí seguramente Diego Serna tiene que ver, ¿no?, una literatura que realmente novedosa, ¿no?, para la forma como estamos acostumbrados a hablar de estos temas, ¿no?, que hace dialogar estos hallazgos sobre el funcionamiento del sistema de focalización con literatura que viene desde el enfoque sociotécnico, ¿no?, que es algo infrecuente y que a mí en lo personal me ha parecido muy interesante.
muy interesante, entre otras cosas, porque nos lleva a pensar precisamente en esta vida, como parafraseando a algún autor cuyo nombre no me acuerdo ahorita, pero me acordaré, a la vida social de las cosas. Entonces, ¿cuál es la vida social de estos formatos? ¿Cuál es la vida social de estos registros? ¿Cómo determinan no solamente relaciones entre ciudadanos y el Estado en general, sino cómo finalmente estas interacciones pueden, sin querer queriendo, voltear de la lógica de la intervención estatal, que busca dotar de derechos, que busca la inclusión, pero a veces en esas pequeñas decisiones la tortilla se puede voltear, ¿no? Ahora, y algo que también me ha gustado que en el registro se ha evitado hacer un juicio de valor, ¿no? Y no que se está tratando de hacer una descripción, pienso yo, bastante honesta de las cosas. La segunda parte del trabajo tiene que ver con el mundo de las transferencias monetarias, el mundo del programa Juntos, el mundo del peso 65, ¿no? Y que es un mundo importante, entre otras cosas, porque las transferencias monetarias ya nos acompañan desde el año 2005, ya tienen más de una década de existencia en, digamos, nuestra red de protección social, si es que cabe el término red, y son programas que tienen enorme legitimidad política, técnica, ¿no? Y que suelen ser también demandados por la población. Ahora, lo que me parece, digamos, también destacando los aportes, ¿no? De esta segunda sección, es que primero se ha hecho un esfuerzo por dialogar con el conocimiento existente, ¿no? Y se ve claramente cómo la evidencia presentada en esta publicación conversa con el cuerpo de evidencia disponible tanto del mundo cualitativo como del mundo cuantitativo, y aquí destacamos muy especialmente el trabajo de Javier Escobar, ¿no? En dos temas. Primero, el peso que tienen los mediadores en lo que finalmente va a pasar con estos programas de transferencias monetarias. Para quienes no están muy al tanto, los programas de transferencia monetaria lo que hacen es otorgar un monto de dinero, son 200 soles bimensuales a familias en situación de pobreza extrema, y, digamos, en contraprestación, estas familias deben cumplir con determinados requerimientos de asistencia de los hijos al colegio, a la posta de salud. Lo que es interesante, ¿no? Y vuelvo al tema de los mediadores, que se destaca mucho en este capítulo, es que finalmente cómo estos mediadores claramente exceden a los que son los jugadores oficiales de los programas, ¿no? Y incluyen otra serie, pues, de actores a nivel local, por ejemplo el docente, que si bien es cierto no tiene responsabilidad formal, ¿no? Con el programa puede tener finalmente mucho poder en determinar o en hacer, de alguna manera, establecer una visión en las comunidades, en las familias, sobre qué es lo que el programa social quiere de ti, o cómo es que te debes comportar, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que a mí, en lo personal, me parece, no solamente, como dije hace un rato, que es interesante por un asunto de digamos, academia, sino que es interesante también para la gestión pública, porque precisamente cuando comprendemos el peso que pueden tener estos mediadores, es que podemos hacer mejoras a nivel de los procesos operativos del programa para generar canales de control, sistemas de alerta que permitan, por ejemplo, evitar alguna, digamos, desviación de fines del programa por de alguna manera exceso de autonomía de alguno de estos mediadores, ¿no? Se habla también, por supuesto, de los gestores, que son ese es el segundo tema importante que quería destacar. Los gestores son de alguna manera el rostro, no solamente del programa Juntos, sino el rostro del Estado ante estas familias, y que yo creo que también, digamos, más allá de la propia cuota de poder que tienen, yo creo que son actores de alguna manera que están, vamos a decirlo así, al final de la cadena alimenticia, que a veces incluso en el mundo de la investigación no solemos tomarle mucha atención, pero que son tremendamente determinantes, porque son los que plantean los códigos de la relación, ¿no? Y los que finalmente no solamente van a transmitir información, como a veces se les cree, sino que también van a generar, de alguna manera, vamos a decirlo así, un tenor en relación que sea adecuado a lo que la política pública quiere. La política pública quiere que el programa Juntos sea un instrumento de expansión de derechos, de inclusión social, a los ciudadanos menos favorecidos. Creo que estamos todos de acuerdo que si un programa se utiliza, por ejemplo, por alguno de estos mediadores, dentro o fuera del programa, como un instrumento punitivo, como un instrumento que se puede colocar como castigo, o sea, si no haces esto, te saco el programa, claramente perdimos la batalla, ¿no? Por supuesto, a mí me queda muy claro que desde el Estado y desde el Ministerio tienen muy claro esto, y por supuesto lo previenen, y libros como estos son aportes importantes para llamar la atención sobre estos aspectos que hay que, de alguna manera,
seguir teniendo en cuenta a nivel de los procesos operativos, ¿no? Y ya para terminar, porque estamos con el tiempo, hay muchas cosas que decir. Bueno, yo tuve oportunidad de comentar una versión previa de este trabajo, ya me habrán soportado en los comentarios, pero para terminar, yo quisiera levantar algunas ideas sobre la ruta a seguir, ¿no? Porque sobre este trabajo seguramente el Instituto continuará con otros esfuerzos, y espero que los investigadores hayan visto lo fascinante que es el mundo de los programas sociales y de la política social y que sigan en esta línea de investigación. Yo creo que aquí hay, primera idea, a nivel metodológico, ¿no? Este tipo de abordajes cualitativos son un aporte, por lo que les dije hace un rato. Todavía tenemos un registro de conocimiento muy dominado por lo económico, y eso no es que sea ni bueno ni malo, hay excelentes aportes de lo económico, pero nos cuentan un pedazo de la historia. Entonces, en el mundo cualitativo podemos contar ese otro pedazo de la historia, pero para hacerlo, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo de diálogo, no solamente a nivel teórico, un diálogo metodológico, ¿no? Que nos permita también integrar aproximaciones, y un diálogo entre los hallazgos de diferentes cuerpos de literatura. Yo he visto con mucha alegría que han incorporado mi recomendación de hacer dialogar sus hallazgos con la literatura disponible. Futuros esfuerzos sería interesante hacer dialogar más explícitamente con la literatura que viene de la economía, ¿no? Para un poco ver cómo, si es que los estudios económicos nos están hablando de determinadas dimensiones de cambio, desde los cualitativos podemos explicar por qué se da, por qué se sostienen o por qué no, ¿no? Y finalmente, y con esto ya termino, Marisa, tiene que ver con algo que justamente tú decías, ¿no? En la introducción del libro, no solamente en la introducción del libro, sino ya para terminar, ha sido para mí inevitable no ligar este libro con el libro de Romeo, ¿no? Incertidumbres y distancias, el controvertido protagonismo del Estado del Perú, que se presentó en el Instituto en octubre de 2016, donde, entre otras cosas, tanto Romeo como Marisa nos hablan de la importancia de entender el Estado realmente existente, ¿no? Y yo creo que es allí donde está el aporte de este libro y donde debemos seguir trabajando, en una perspectiva crítica y propositiva que finalmente permita hacer lo que todos queremos que suceda, que la acción del Estado sea más efectiva, no solamente para mejorar la justicia social de nuestro país y para lograr, digamos, los objetivos de desarrollo que tanta necesidad tenemos. Muchas gracias. Gracias Norma, impresionante tu exactitud. Y ahora los comentarios de Romeo Gromponi, que estoy segura que también van a ser igual de exactos. Bueno, todos saben que la precisión no es una de mis virtudes, y mucho menos la concisión. Pero la primera cosa que quiero decir es que es bienvenido un libro que desde la antropología o desde la sociología recupere la dimensión política y que estas disciplinas dialoguen y salgan de sus enclaustramientos. Se me ocurrió ahora, no antes, no sé qué poeta dijo, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Me da la impresión que quienes escribieron este libro ya no van a pensar lo mismo sobre el Estado, sobre lo que deciden las macrofundaciones de las políticas y las microfundaciones, y que no solo dieron sus propias ideas, sino que las fueron transformando en el proceso. Y eso es un mérito de una investigación conjunta para que haga que las cosas valgan la pena. Lo que voy a hacer es simplemente una sinopsis de lo que quería decir, porque tenía un rollo muy largo por las sugerencias del libro. En primer lugar, ¿qué cosas revisaron, a mi parecer? Primero, revisaron la idea de las macrofundaciones y las microfundaciones del Estado. Y en esa idea de las macrofundaciones y microfundaciones del Estado, revisaron los conceptos mismos del Estado, seguramente apartándose de algunos preconceptos. Y curiosamente, y es muy largo de explicar, terminan diciendo que el Estado es una abstracción y vuelven a una vieja distinción en la que curiosamente coinciden tanto las teorías críticas como las teorías primeras de la ciencia política, en que no se distinguía gobierno y Estado. Y yo creo que, más allá de los errores de esas concepciones, es importante entender que el Estado finalmente es un tipo de abstracción que se compone de personas que toman decisiones de modo no unificado.
puede ser una abstracción que encubre relaciones de dominación en alguna teoría crítica, o puede ser una constelación de actores sociales que están actuando y toman decisiones a lo largo del tiempo con cambios y resiliencias. Pero, en todo caso, es bueno recuperar esa vieja noción que no tengo tiempo de desarrollar. Y en ese sentido, entonces la relación entre macro y micro supone no tanto de repente no sé si por una tradición anarquista a la que no pertenezco, pero en todo caso tiene que ver con que siempre va a haber transgresiones necesarias para que una política pueda aplicarse. Y esas transgresiones son razonables, porque si no, no hay ninguna política social o ninguna política en general que pueda funcionar. Y es esa tensión lo que me parece que está marcando todo el libro entre los distintos niveles de decisión. Desde el MIDIS hasta los burócratas, los llamados burócratas de la calle, hasta los beneficiarios y no ciudadanos, como bien señala, de los servicios. Ese es un aporte que a mí me parece absolutamente importante. Segundo, es quiénes son estos gestores, porque son tan diferentes que tienen que actuar de manera diferente. Están los gestores de los entes centrales de ese Estado puesto en cuestión, que son los tecnócratas, que son las TTIs, entre ellos el IEP, entre otros, el CIES, las consultoras, que se preocupan con buenos criterios por sus coberturas y filtraciones, por construir algoritmos y por construir calificaciones simples y parsimoniosas. Y eso tiene que ver con y eso se enfrenta con la necesidad de una eficacia, con relaciones laxas en una sociedad fragmentada y con algunos programas como Juntos, en la que tienen que ver, ya que el Estado no es una unidad, con las complejas relaciones con educación y salud, entre otros sectores, en donde nunca puede existir un acuerdo, sobre todo en países que están tan bajos en gasto social y en eficacia institucional. Los burócratas de las calles son, al fin de cuentas, como se señalan, hijos de notables. Ya había algunos trabajos de Carlos Iván, Ponciano y Coronel ya lo mostraban, ¿verdad? Y el trabajo dice que no son el otro frente a los usuarios. Yo creo que son y no son el otro. Son personas que imponen sus conocimientos y que elaboran políticas cerca de la población, pero a la vez distanciándose. Lo importante para mí, y desde mi punto de vista de interpretación muy apurada, es que hay como un sistema de necesidad de establecer enunciados, como se establece, creo que es la tesis del libro, para que la información fluya. La información fluya porque la garantía del funcionamiento de una política social bajo estos presupuestos en una sociedad como esta es cómo se van transmitiendo esas informaciones. Pero, paradójicamente, esas informaciones requieren cajas negras, o sea, aquello que no puede saberse, que curiosamente tiene que ver con nociones de ciencia política, las primeras nociones de ciencia política de Einstein, que hablaba de cajas negros, en la que es imposible saber qué es lo que pasa entre un apoyo y una demanda y un producto y la realimentación, y a su vez los manejos internos que realizan las personas que ejecutan esas políticas. Esos manejos internos y esas cajas negras y ese desborde con respecto a la política social es lo que curiosamente permite, si es que yo no entendí, de repente no entendí el libro, pero es lo que permite ejecutar esa política social, ¿verdad? Y es para mí, digo, para un desordenado como yo, una garantía de veracidad, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa es, voy a tratar de...
hacer. Bueno, la otra cosa entonces es que no es que nadie, es que está bien que se construyan algoritmos y está bien que existan burócratas de la calle, está bien que existan cajas negras, existe bien que existan cajas negras y existen de ahora, lo que me interesa a mí, de repente por mi formación, que no sé cuál es, pero es la de sociólogo, medio colindante con la antropología y obligado por razones de mantenerme a hacer ciencia política, es que las experiencias, como se dice en el libro me olvidé el nombre del libro de Yaskin, de Burócratas de la calle, es que las experiencias de privación y de opresión, los agravios, se articulan a través de reclamos y demandas y temas que tienen que ver con el que intermedia directamente con un Estado que es necesariamente lejano y a veces incomprensible y por supuesto desestructurado. Ahora, hay temas legibles como salud, educación y seguridad, y no sé si son tan legibles los temas de focalización. El libro muestra las dificultades para entender ese tema de focalización, ¿verdad? Y entonces lo que hacen estos burócratas de la calle es un tema bien delicado, que son a la vez agentes de control social y suavizadores del impacto político de las políticas sociales. Y eso lo tienen que hacer, curiosamente, para ser ortodoxos con esa política social y para apartarse de los lineamientos que esas mismas políticas sociales establecen, tal como lo creo entender. Y son las llaves, entonces, que determinan quiénes son ciudadanos beneficiarios, o un libro que para mí es más impresionista que riguroso, de Aullero, Pacientes del Estado, ¿verdad? Entonces hay estos burócratas de la calle, tienen un nivel de discrecionalidad discrecionada y tolerada que tiene que ver con la producción de información y producción de políticas, y que tiene que ver con las relaciones entre ellos y con sus jerarquías directas y la forma que ellos remiten esa información a las instancias centrales, ¿verdad? Y entonces los burócratas tienen un manejo del tiempo distinto y tienen, como yo dije, esa transgresión razonable y necesaria. Están expuestos a situaciones de ausencia de carrera burocrática, rotación, roles poco claros, inestabilidad. Tienen que construir un orden de la política social que no necesariamente, que sí están bien que se formulen algoritmos, que sí tienen que ver con criterios de medición, que siguen y tienen que transmitir, pero a su vez tienen costos de diversos tipos: transporte, información, recarga de trabajo, o eludir esa carga de trabajo, y tienen además que hacer, para hacer una política social y para cumplirla, no hay que acatarla, sino adaptarla, fijarla y de alguna manera convertirla. Y entonces, por ejemplo, ocurren cosas que a mí me parecieron muy interesantes, como la yuxtaposición entre, por ejemplo, la formulación de demandas en las políticas sociales y la ficha social. En algunos casos no tienen otro remedio. Los distintos criterios de información que van desde los listados, el manejo de la informática, a la información que dan los choferes de los buses, ¿verdad? A la pobreza, que la definen a veces, que tienen que resolver los problemas de la consistencia de la información con respecto a la instancia central, pero que a su vez a veces la definen por los criterios que tienen que ver con las cercanías en que se definen las comunidades unos a otros con los pobres, o con criterios que van improvisando, como los gastos en la alimentación o el efecto de una campaña agrícola, ¿no? Y eso hace que
solo así se puede lograr que la información fluya. Y bueno, como soy un anciano, me acuerdo de un trabajo de Bartés, que es un poco lo verosímil, ¿verdad? Lo verosímil es aquello que tiene todos los rasgos de la verdad, sin que necesariamente sea verdad. En realidad no lo pasé porque además perdí el libro, ¿verdad? Pero creo que es eso lo que está en el juego, ¿verdad? De todo esto. La verosimilitud es una condición de eficacia y una condición de que funcionen los sistemas, como el manejo interno y como las cajas negras, ¿verdad? Y además, curiosamente, hay un control hay cortocircuitos, pero a su vez esos cortocircuitos limitan la microinformación y digamos que, por decir una talenteada absurda, todo ocurre porque ocurre o todo ocurre porque parece que ocurre, ¿verdad? Y entonces ahí está el telón de fondo de los beneficiarios, que no siempre tienen, porque yo creo que hay, ya que les gusta Scott, la legitimidad, la legibilidad del Estado. Yo puedo entender las políticas de educación, de salud y probablemente de empleo. Es más difícil entender cuál es el efecto o las razones de las políticas de educación, ¿verdad? Y entonces lo que yo creo es que ahí estamos a un telón de fondo en la que ocurren situaciones en la que desgraciadamente tenemos, como dice el libro, que enfatiza, clientes, usuarios y no ciudadanos. Claro que pedir ciudadanía en nuestros países es difícil. Y sobre todo es difícil poder poner ciudadanía en políticas focalizadas en un país que invierte tan poco en todas las demás políticas sociales. Jerry Mulligan, que era un saxofonista que yo quiero, decía que una orquesta es una orquesta, solo eso es una gran orquesta. Aquí, sin llegar a estos extremos, no puede haber una política focalizada que no encuentre diálogo con otro tipo de políticas. Y yo creo que ni el libro lo desarrolla, probablemente sea una crítica, o tampoco sabemos muy bien cómo lo orquestamos, ¿verdad? Y entonces esto crea, y termino, un problema de articulación y entonces hay la necesidad de, yo defiendo la racionalidad instrumental y tecnocrática, defiendo la eficacia con que han sido planificados estos sistemas de las macrofundaciones del Estado, como también entiendo que los desacoplamientos que ustedes también señalan, y las instituciones, que no son formales, como dicen en alguna parte, sino que las instituciones todas tienen normas formales e informales, están en su análisis, que me parece que a veces se omite, los problemas que me parece que ameritan investigarse. Pero este libro me parece, primero que lo felicito, me siento feliz de que trabaje en el ILP, y me parece que es un libro particularmente acertado. Bien, tenemos ahora las palabras del representante de los autores, Luis García. Gracias, Marisa. Ahora voy a hablar en nombre de los 6 compañeros y colegas que conjuntamente realizamos este libro, ¿no? Entonces, quisiera empezar por un agradecimiento general a Norma Correa y a Romeo por leer los textos y estar aquí siempre para darnos sus generosos y siempre críticos también comentarios, ¿no? Quisiera empezar hablando un poco del proceso que ha sido hacer este libro, ¿no? Bueno, presentar este libro escrito a 12 manos ha sido un proceso bastante complejo, ¿no? Romeo ya ha hablado de cómo nosotros podemos cambiar a raíz de estos
de la construcción de este libro, y en verdad cada uno tuvo que afrontar retos y dificultades que implicó en un inicio estas investigaciones, ¿no? La discusión de estos resultados y bueno, también incluso el proceso editorial. Sin embargo, todas estas dificultades han sido muy provechosas para nosotros, ¿no? Más allá para el libro que nosotros estamos entregando, sino bien para nosotros como investigadores. Muchas veces se comenta fácilmente que hacen falta miradas interdisciplinarias, ¿no? Pero es difícil encontrar ejemplos claros desarrollados en un país como este, ¿no? Donde el financiamiento de la investigación es bastante escaso, ¿no? Finalmente tampoco este es un gran trabajo interdisciplinario, es solamente eso, un trabajo interdisciplinario que hemos tratado de asumirlo de la manera más rigurosa, ¿no? Los autores hemos sido formados en distintas ramas de la disciplina de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología, de la ciencia política, de la ciencia de la comunicación. Y bueno, cada uno de ellos ha traído un cúmulo de experiencias, herramientas, sesgos. Norma ha hablado del papel de Diego Serna en uno de los capítulos. Y eso sí, cada uno de ellos ha traído sus propios sesgos y hemos llegado finalmente a un balance, que es el resultado del libro que estamos agregando en esta ocasión, ¿no? Bueno, esto inició un par de años atrás, ¿no? Donde algunos de estos autores se concentraban, estaban haciendo un trabajo de campo en agencias estatales de nivel local, ¿no? Un poco para contarles cómo surge esta idea del libro, ¿no? Una de esas oficinas se ubicaba en un pequeño establecimiento de aproximadamente 100 metros cuadrados, en cuyo interior funcionaban más de 11 dependencias del Estado. Además de estar pobremente equipadas, las dependencias se disponían en un mismo ambiente, una al lado de la otra y sin separaciones, lo cual generaba un ambiente turbado debido a la circulación constante de personas y ruido de conversaciones. En este contexto, una escena rutinaria captó la atención de esos dos colegas, ¿no? Una señora mayor de más de 60 años y visiblemente de escasos recursos reclamaba a uno de los funcionarios del CISFO que no había sido incluida en el padrón de beneficiarios a pesar de haber iniciado los trámites un tiempo atrás. El funcionario que la atendía la manifestaba con algo de resignación que estos resultados no dependían de él, pues su función solo era enviar la información hacia Lima, donde finalmente en su palabra, decidían quiénes calificaban para incorporarse como beneficiarios, ¿no? Claro que en el momento más álgido de la discusión, esta señora le expresó: pero señor, yo soy pobre extrema, ¿acaso no se da cuenta? Bueno, esto no se trató de un hecho aislado, ¿no? Por un lado, este local parecía reproducir de manera ejemplar las condiciones habituales de funcionamiento de buena parte de las agencias estatales en la localidad, ¿no? Si tenemos una idea de cómo es el funcionamiento a la escala más baja de las agencias del Estado, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y cómo ellos aplican las políticas públicas en el terreno con vinculación directa con la ciudadanía, ¿no? Y de otro lado, este tipo de reclamos son parte habitual del funcionamiento, digamos, de estos establecimientos que representan el lado oscuro del Estado, en palabras del politólogo Guillermo O'Donnell, que es finalmente una parte fundante de las relaciones de desigualdad política, especialmente en países con deficiencias estatales, sistémicas y territoriales. Bueno, posteriormente, en el marco del grupo de política del proyecto de investigadores jóvenes dentro del IEP, consideramos que estas características merecían una mirada que vaya, digamos, más allá de la interpretación estereotipada y superficial del Estado, entendida como, digamos, una imagen del Estado que es bastante difundida, ¿no? La de una entidad precaria, ineficiente por un lado, y encontraría en este hecho un ejemplo más de su debilidad y carencia de sus capacidades, ¿no? Por el otro lado, quienes estudian las relaciones entre el Estado y la sociedad encontrarían aquí, en el reclamo de esta señora, evidencia de la reproducción de viejas formas de subordinación y exclusión de sectores históricamente postergados. Sin embargo, en este libro sostenemos que es necesario ir más allá de estas narrativas, lo cual, por supuesto, no equivale a negarlas. Si bien estos hechos resultan significativos para entender ambos fenómenos, su comprensión requiere aproximaciones que sitúan el fenómeno dentro de la trama de relaciones en la que está inmerso, así como el entendimiento de los sentidos y significados que involucran. Ello nos lleva a recurrir a esquemas más interpretativos
apartado de los parámetros normativos sobre el funcionamiento del Estado, los cuales suelen derivar en aceleraciones alrededor de la distancia de nuestras instituciones públicas con lo que debería ser, antes de reflexionar sobre lo que son y lo que representan. Bueno, con esta intención en mente, comenzaron a cobrar forma los dos proyectos de investigación que presentamos en este libro, enfocándonos en los programas sociales, uno de los ejes de política de lucha contra la pobreza y el sistema de focalización de hogares, ¿no? La instancia encargada de la clasificación de las familias mediante la organización del padrón de la población beneficiaria, ¿no? Bueno, en ese sentido, aunque las investigaciones versan sobre problemáticas aparentemente distintas, por un lado del Estado, por otro lado la relación del Estado y la sociedad, pueden comprenderse como las dos caras de un mismo fenómeno, ¿no? En términos analíticos, los temas planteados por ambos estudios nos llevaron a interesarnos por la manera en que el Estado establece políticas específicas sobre grupos, así como paradigmas de la elegibilidad, representaciones sobre la población y técnicas de gobierno que demarcan separaciones, taxonomías, en última instancia, distancias sobre la población. Sobre ello hay una amplia literatura. Y sin embargo, muchos de estos trabajos relacionados a esta agenda de investigación suelen responder a análisis macrosociales, ¿no? Lo que discutía Romeo. Grandes agregados de instituciones, procesos históricos de mediana y larga duración, que aunque siendo útiles, oscurecen partes fundamentales del fenómeno, corriendo a veces el peligro de sobreinterpretar los hallazgos, perdiendo de vista el potencial del conocimiento profundo sobre las peculiares y complejas relaciones observadas en el campo. Bueno, y por eso estos ambos trabajos parten de un enfoque microsocial de la información que estamos recabando, ¿no? Así como estrategias que son consecuentes metodológicamente con este tipo de análisis, ¿no? Tratamos de profundizar en un nivel que por lo general es puesto entre paréntesis, ¿no? A nivel de las interacciones sociales. De esta manera, estos estudios se abocan a los burócratas de la calle, las interacciones entre estos y los sectores vulnerables en estas agencias, así como otras perspectivas similares, ¿no? Prima una aproximación a los fenómenos in situ, con un abusado interés por las prácticas, representaciones y experiencia de quienes transitan por estos espacios, ¿no? Bueno, a partir de estas dos investigaciones, este libro busca exponer y analizar esta nueva forma de relacionamiento, ¿no? Sin embargo, ya se ha discutido cómo es que esto se ha llevado a cabo en la práctica y cómo los funcionarios locales, dentro de este marco que estamos hablando de las microfundaciones, encuentran soluciones y atajos muchas veces informales que permiten que este tipo de políticas pensadas desde la abstracción de los modelos de gestión pública funcionan en el terreno. De una u otra manera, la conclusión a la que llegamos es que hay una incertidumbre que marca de manera sustancial la forma como la población se vincula con el Estado a través de los burócratas de la calle, ¿no? Los burócratas no tienen un control, un conocimiento anticipado de estos resultados, y los beneficiarios finalmente sienten el impacto de esta incertidumbre sin saber en qué momento, de qué manera o si ellos realmente califican como beneficiarios, ¿no? No quisiera terminar esta presentación sin agradecer, sin tener una palabra de agradecimiento, ¿no? Primero agradecer a Marisa Remy y a Tania Vázquez por comprometerse a guiar estas investigaciones en el marco del proyecto institucional. Sus consejos y sus críticas han sido muy importantes. Agradecemos también a Álvaro Grompone como uno de los coordinadores de la mesa de trabajo del proyecto institucional, y bueno, y como a todos los investigadores quienes participaron en estas mesas que compartimos sesiones de lecturas y presentaciones, ¿no? Los autores también agradecen el apoyo de Julio Kotler, Patricia Zárate, Gabriela Camacho, Carmen Young, Guillermo Rochabrún, Javier Escobar, Norma Correa, Martín Tanaka, Jorge Aragón, Romeo Grompone, Virginia García y Claudia Cifuentes, ¿no? No sin antes agradecer también a los actores mismos quienes colaboraron de manera desinteresada en aportarnos sus perspectivas acerca de acerca de estas prácticas que ellos realizan a nivel local, ¿no? Dedicar también este libro a nuestras familias y amistades. Muchas gracias por su constante apoyo. Bien, muchas gracias primero a los autores. En ese libro, como se ha escuchado, hay mucha
lectura, mucha reflexión teórica y mucho campo y mucha puesta en discusión de nuevos temas sobre el Estado en el país. Así es que esperamos que lo lean, que nos comenten y esperamos lanzar con todos ustedes una nueva discusión que renueve la visión del Estado que tenemos. Muchas gracias por su participación, los ponentes, todos ustedes, muchas gracias.